1 de la mañana con 33 minutos en el trasnoche de la radio. Nos vamos de inmediato hasta Puerto Montt, como es habitual. Jornada de día jueves 10 del 10. ¿Tendrá alguna significación aquello, no? Bueno, ya tenemos a Agustín Oyarzún de Paranormal Austral en vivo y directo desde Puerto Montt. ¿Cómo está, querido Agustín? Bien, gracias, Mauricio. ¿Cómo estás tú? Muy bien, un placer saludarte. Buenos días. ¿Cómo está el tiempo en Puerto Montt? Bien, ahora está tranquilo. No ha llovido, no hay viento. Ya. Buen ejercicio por lo menos para esta jornada ya que pasó el invierno, de la sensación. Sí, ya parece que se acabó el invierno de plano con la primavera. Aunque acá siempre llueve, siempre es invierno. Oye, Agustín, hoy día vamos a hablar de civilizaciones perdidas. Sí, bueno, más que civilizaciones, de continentes perdidos, aunque va muy de la mano el tema que vamos a hablar. Ya, vamos allá. Bueno, primeramente se acerca el 12 de octubre el encuentro de dos mundos y es ahí el porqué de este tema hoy día. Bien, sabrás tú que América no fue descubierto como tal, sino que el continente americano ya existía y se dice que habían civilizaciones que llegaron mucho antes acá y tenían contacto con las civilizaciones civilizaciones americanas de ese momento, mayas, incas, aztecas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que según relatos antiguos, muchos años atrás, hace miles de millones de años inclusive, habrían existido otras civilizaciones sobre la Tierra. Nos vamos a enfocar en tres, que es la Tierra de Mu, Lemuria y, como no, la Atlántida, que es el continente perdido o la civilización perdida por excelencia. ¿No es así? Pero antes de ello vamos a hablar un poco sobre por qué se cree que existían estos continentes o estas civilizaciones, y ahí nos vamos a dar cuenta de por qué se habla de continentes más que de civilizaciones. Pero primeramente vamos a hablar de un concepto que es la deriva continental. No sé si conoces el término o estás familiarizado con él. No tengo el dato, pero me parece que tiene mucho sentido de que deben haber existido otros continentes cuando comenzó, ¿no es cierto?, a desmembrarse la Tierra. Cuando uno ve que hay montaña, dice esto, bueno, esto es porque el mar fue erosionando. Entonces había otra configuración, digamos. Así es, la Tierra ha evolucionado cada 20, 30 millones de años, cada 250 millones de años o cada 300 millones de años la Tierra o los continentes se van moviendo en lo que se denomina lo que se llama deriva continental. ¿Qué es lo que pasa acá? Que los continentes se van moviendo. El continente que nosotros solemos conocer, del cual se suele hablar mucho, es Pangea. Pangea es cuando estaban todos los continentes unidos en uno solo. Después Pangea se subdividió en Gondwana y en Laurasia. Y así sucesivamente se fue moviendo, fragmentando, hasta formar los continentes que tenemos hoy en día. Pero Pangea no fue el primer supercontinente o el gran continente existente, como estamos viendo ahí en imágenes, sino que habían otros continentes antes. Se cree que el primer supercontinente se llamaba Baalbará, seguido después de Ur, Kenorland, Nena, Columbia, Atlántica, y aquí surge el tema de la Atlántida, Rodinia, Panotia, Euroamérica, Pangea, Gondwana, Laurasia, hasta llegar a los continentes actuales. Es decir, durante muchos millones de años la Tierra se fue moviendo, se fue acomodando como un rompecabezas. Y en ese ir y venir cuentan las historias antiguas que al parecer existieron civilizaciones que, a medida que esto se iba transformando, fueron desapareciendo por ABC motivo. La mayoría de estas civilizaciones o continentes desaparecieron debido principalmente a maremotos o movimientos telúricos que, según los estudiosos de estos temas, se debían a los movimientos de las placas tectónicas. Es decir, al separarse el continente o al subdividirse otra vez, provocó que ciertas civilizaciones muy antiguas fuesen desapareciendo. Oye, quiero invitar a nuestros auditores que si quieren ver parte de las imágenes de lo que está narrando Agustín Oyarzún, lo puede hacer en biobiotv.cl, canal 39.2 en la región metropolitana, donde estamos viendo un poco también la evolución de los continentes, que partió, tú nos muestras ahí y nos contabas, como esta gran masa de tierra, digamos, inserto en medio, como una gran isla en el mundo. Claro, era como un gran islote en el mundo que comenzó así. Y comenzó a separarse. Y ahí hay una Claro. evolución muy interesante que dice hace 450 millones de años cómo era la Tierra y cómo lo sería hoy día. O sea, nosotros somos un accidente en este universo nomás. Exacto, es un accidente, simplemente es un capricho, en un momento tembló, se subdividió todo y quedamos acá. Se cree que en 250 millones de años más los continentes se van a volver a juntar formando el supercontinente de Pangea Última. ¿Por qué se denomina Pangea Última? Y aquí viene lo interesante igual. Se cree que después de esa unión, que se hayan vuelto a juntar todas las piezas,
no se sabe qué va a pasar, si es que se va a volver a subdividir en 2 o 3 continentes, o simplemente la Tierra se va a fracturar y se van a crear continentes nuevos, es decir, se van a unir las piezas como en una sola masa, pero no se sabe si van a tener la misma forma de ahora, o va a tener más formas, o se va a volver a dividir. No se sabe bien qué es lo que va a pasar. Y se cree que este periodo va a durar hasta que el Sol se transforme en una enana roja y explote y se coma a todos los planetas a su alrededor. Bastante apocalíptico, digamos, pero Claro, hasta ahí llegamos. Claro, ese es un proceso que se va a acabar alrededor de 5.000 millones de años en el futuro. Va a explotar el Sol y se van a morir todos los que estén ahí. Pero, ¿por qué surge esto? Y también viene la teoría de los continentes acá. En 1915, Alfred Wegener se comienza a dar cuenta, o se da cuenta, que había algo extraño en la forma de los continentes. ¿Por qué decía él que la costa de Brasil pudiese, o por qué se asemeja tanto a la costa de África? Es decir, él se daba cuenta que tenían una forma muy similar, se dio cuenta, y postuló que en algún momento estos continentes estuvieron juntos. Ya en 1620, muchos años atrás, Francis Bacon se había dado cuenta de lo mismo, que la costa de África y de Sudamérica eran muy similares. Alfred Wegener señala en un libro que él publica como El origen de los continentes y océanos, que los continentes alguna vez estuvieron todos juntos formando una sola masa y que en un momento determinado estos se separaron. Lamentablemente al señor Wegener en un principio nadie le creyó, pensaron que estaba loco y no se le tomó en cuenta. Hasta 1960 recién se comienzan a dar cuenta que los continentes sí estuvieron unidos y que había algo que no se había descubierto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había formaciones rocosas iguales, tanto en la costa brasileña como en la costa sudafricana, que existía flora y fauna diferente en distintos puntos del mundo. Es decir, cómo podía existir una misma especie animal en 2 continentes que están separados por un océano. Y de esa manera comienzan a darse cuenta que realmente sí existió este movimiento de continentes, que antes era una sola pieza y se comenzó a transformar, a separar. Y desde ahí viene el tema de la deriva continental. Explicando ese punto, podemos entender de alguno u otro modo las historias que hablan de civilizaciones que vivieron hace miles de millones de años. Hay quienes postulan también que cada cierta cantidad de años la civilización reinante es exterminada por los movimientos que tiene la Tierra, es decir, por la separación de continentes. Siguiendo esta historia, siguiendo la lógica de esta historia, cuando la Tierra se comienza a separar, nosotros como civilización tendríamos que desaparecer debido al movimiento. La imagen que se ve ahora es una supuesta, es la imaginación de cómo debiese verse el continente en 250 millones de años más, es decir, así nos veríamos, está todo mezclado nuevamente. Se vuelve a juntar, digamos, una masa. Exacto, y en ese punto la civilización actual de esa época desaparecería por completo para dar paso a una civilización nueva, es decir, es una especie de renuevo en el mundo. O sea que los dinosaurios pueden haber sido también una suerte de civilización que fue extinguida producto de estos procesos, ¿no? Claro, puede haberse extinguido de esa manera. Hay historias que hablan de civilizaciones que existieron muchos años antes que los dinosaurios, que se vieron afectadas por esto y que desaparecieron prácticamente de la faz de la Tierra debido a los constantes movimientos telúricos que este movimiento implica. Según leí por ahí, la Tierra o los continentes se mueven 3 centímetros al año. No es algo considerable, pero en 250 millones de años es bastante considerable el movimiento de 3 centímetros. Entonces, desde ahí comienzan estas historias de que antiguamente existieron más continentes y al irse fragmentando la Tierra, al irse moviendo, acomodando, estos desaparecieron. El primer supercontinente o la primera gran civilización que se señala en muchos relatos es la Tierra de Mu, M-U, así tal cual, la Tierra de Mu, que según estudiosos del tema y quienes han recopilado información, tiene mucha relación con la isla de Pascua. Se supone que esta tierra, fue descubierta, entre comillas, por el arqueólogo Augusto Leplonguion, quien descifrando o quien estudiaba los códices mayas, quien estudiaba la historia de la civilización maya, descubrió supuestamente un texto que hablaba de estas tierras. Y el continente de Mu supuestamente habría existido cerca de las costas de Chile, y todas esas islas que conforman Isla de Pascua y la Polinesia antes
según este relato, habrían estado conformadas en un solo gran continente, habrían sido una sola gran masa. ¿Qué fue lo que pasó, según su relato? Que tras los constantes movimientos telúricos, este continente comenzó a hundirse, dejando solo las partes más altas, las montañas más altas visibles. Es por eso que existiría la isla de Pascua y todas esas otras islas pertenecientes a la Polinesia. De ese modo también se entra a explicar por qué tienen las mismas costumbres o por qué estas islas pareciesen tener un origen en común, porque pertenecerían o habrían pertenecido antiguamente a un solo gran continente. Y además, este investigador, Augustus Le Plongeon, señala que los habitantes de este continente, de Mu, habrían sido los antepasados de los incas, de los asirios, de los egipcios y de los mesopotámicos. Él postula que desde ahí surgen todas estas civilizaciones. Esta es la tierra que da origen a la civilización humana en sí. Y además, se señala que esta civilización fue altamente avanzada en cuanto a tecnología. Conocían aeronaves, conocían formas de agricultura, tuvieron algún acercamiento con la electricidad y además estaban divididos en 10 tribus. Se supone que su población era de cerca de 60 millones de habitantes y tenían alrededor de 20 ciudades dispersas por todo este pedazo de tierra, por este continente. O sea, hubo una civilización, o podría haber habido una civilización muy similar a la nuestra de pronto, ¿no? Claro, eso es lo que postula él según lo que descubre leyendo los códices mayas que cuentan supuestamente la historia de Mu, que señala que esta civilización existió frente a las costas de nuestro país y que se habría hundido debido a un maremoto. Y ahí señala Augustus Le Plongeon que la ciudad principal, que era Sabanasa, la capital, tenía una gran pirámide, además, que era 3 veces más grande que la pirámide de Giza y que servía como un lugar de encuentro para que las personas pudiesen rezar y pudiesen orar hacia sus propios dioses de la época. Es decir, se nos está presentando una civilización que existió hace miles de millones de años, exactamente o muy igual a la nuestra, pero que fue destruida. Se dice también que los habitantes de Mu eran grandes navegantes y que ellos habrían sido los encargados de colonizar otras tierras, que ellos mediante sus embarcaciones modernas habrían ido descubriendo el mundo poco a poco. En 1985, en las costas japonesas se descubrió una ciudad sumergida. Inmediatamente lo que se pensó es que esta ciudad, que se conoció como Yonaguni, que tenía más de 10.000 años de antigüedad, tenía cierta importancia y relevancia porque al parecer era evidencia concreta de la existencia de esta antigua civilización, de la civilización de Mu. Y además, al reunir todos estos datos, la gente dijo que los investigadores señalaron que realmente sí existió este continente, pero existe un solo pero, que hace 10.000 millones de años, si esta civilización no hubiese existido, tendría que haber más evidencia concreta de que realmente hubieron construcciones, hubo tecnología y que hay descendientes directos. Por lo demás, se señala que Mu no puede haber desaparecido, en palabras coloquiales, de un zapatazo, es decir, no puede eliminarse o no puede desaparecer un continente completo y tan grande por un maremoto o un terremoto. Es imposible que haya desaparecido de esa manera. No es científicamente probable que haya sucedido así, que haya desaparecido de un golpe. Oye, Agustín, pero la pregunta que surge, ¿no?, desde la ignorancia, bueno, ¿cómo nos han encontrado vestigios de pronto en el fondo marino que puedan dar cuenta de estas civilizaciones, si fueron tan evolucionadas, si crecieron tanto, digamos, algún resto, algo que podría orientar, o no se ha encontrado, o sí se ha encontrado? Eso es a lo que apuntan los científicos, porque como te estaba diciendo, es imposible que un maremoto haya acabado con un continente completo. Es decir, imagínate tú que venga un tsunami, un gran movimiento telúrico y hunda toda Sudamérica. Es imposible que eso suceda. No es probable que venga algo de esa magnitud y acabe con todos nosotros. Es improbable. Por ello se dice que no existe ninguna evidencia real o concreta o siquiera objetiva que nos pueda presentar a Mu como un continente que sí existió con toda la tecnología y los habitantes que se nos plantean. Se nos dice también que los habitantes de Mu habrían fallecido porque no tenían la tecnología necesaria y no supieron cómo sobrevivir en el mundo actual.
pero no hay nada que diga que efectivamente sí existió. Lo único que hay son supuestos relatos que se fueron recopilando durante los años y que están relacionados con algunas tribus aborígenes, tanto de Chile, que se dice que los Rapa Nui cuentan estas historias relacionadas con la tierra de Mu, algunas tribus o algunos sectores del pueblo mapuche también conocería esta historia, y en las islas polinesias también se cuentan historias similares a un gran continente que unió todo esto antiguamente. Sin embargo, reitero, los geólogos, científicos e investigadores señalan que esto es imposible porque además no hay evidencia. Aunado a esto, más encima, quien estuvo a cargo de esta investigación, que fue Augusto Leprongueon, quien supuestamente tradujo todo esto, se descubrió que simplemente él hizo una interpretación muy libre del códice maya. En realidad él no tradujo nada, sino que comenzó a inventar cosas según lo que él logró comprender. Así que desde ahí la historia de Mu comienza a caer por tierra, porque realmente es imposible que haya existido, así como señalas tú, porque no hay una evidencia que te diga efectivamente que existió una civilización o que hay rastros de una civilización de ese nivel tan avanzada. Porque supuestamente... siempre se habla de Atlantis, digamos, que habría estado bajo el mar, que estaría... Ahí se genera toda una leyenda en torno a eso también, ¿no? Mira, respecto a la Atlántida, que el filósofo Platón lo describe en dos de sus textos, que son los diálogos de Critias y los diálogos de Timeo, Platón comienza hablando de la Atlántida como una ciudad ideal, donde todas las personas son justas, donde los valores se respetan y donde además se señala que habrían tenido un alto poder militar. Antes de hundirse, porque después surge la historia de que es una ciudad o de una civilización hundida, donde surge la sirena, los tritones y todos estos seres fantásticos mitológicos, antiguamente esta isla o este continente supuestamente existió y era bastante amplio, bastante grande, con montañas bastante elevadas. Platón nos señala ahí que la Atlántida, al tener este poderío militar tan impresionante, mayor al de los atenienses, comenzó o tenía planes de conquistar el mundo. Comenzó conquistando parte de lo que nosotros conocemos como Europa. Y los atenienses, temerosos de esto y también descontentos con lo que estaban haciendo su contraparte griega, los atlantes, decidieron enfrentarles. En un momento, cuando estos se encuentran, se dice que el ejército atlante y la Atlántida completa desapareció de un golpe, tras un gran movimiento telúrico y una tormenta que acabó con todos los que estaban ahí. Es decir, según la mitología griega, es como si los dioses, como si Zeus, se hubiese enfadado y hubiese arrojado una tormenta, un gran diluvio, como también se cuenta en la Biblia, que hundió las tierras de Atlántida, haciéndola desaparecer por completo en una sola noche. Es lo que postulan ahí. De esa manera Atlántida desapareció. Sin embargo, esta ciudad, así como la civilización de Mu, también habría sido altamente avanzada. Habrían conocido ciertos sistemas de riego, cierto tipo de tecnología, avances militares, y que además se dice que esta tierra, en su centro o en el centro de esta isla, existía una especie de círculo o una especie de montaña que estaba rodeada por círculos de agua, y esa era la capital o la ciudad más importante. Ahí también nos encontramos con pirámides y con una cantidad exagerada de recursos minerales, entre ellos algo que se conoce como oricalco, que es cobre de montaña, que ellos utilizaban mucho para crear sus artefactos. Ahí vemos una ilustración de cómo supuestamente fue la Atlántida. Si te das cuenta, tú es un islote central, si puedes volver la imagen, claro, que es una especie de islote central que está rodeado por diferentes círculos submarinos. Es decir, la isla central, eso fue la Atlántida en sí, y se veía de esta forma, porque además era una ciudad fortificada. Porque reitero, como se señala, esta ciudad tenía un impresionante poderío militar, y en su afán de conquistar el mundo fueron destruidos por los dioses, supuestamente. Otros señalan que la Atlántida fue destruida por los mismos atlantes en su exagerado afán de conquistar el mundo. Se vieron en un momento superados por las fuerzas enemigas y terminaron desapareciendo de la faz de la tierra. En la Atlántida además podías encontrar todo tipo de recursos, madera, alimentos, animales, y en especial se habla que en la Atlántida existieron muchos elefantes. De ese modo,
Hay quienes señalan que la Atlántida en realidad existió cerca de África, en vez de estar cerca de lo que es Grecia, existía hacia el lado de África. Otros señalan que la Atlántida en realidad está en medio del Océano Atlántico, de ahí el nombre. Otros pueden postular que Atlántida en realidad se encontró frente a España. No hay un acuerdo en donde realmente se encuentra. Ahora, todo coincide un poco la historia que tú nos estás contando. Estamos conversando con Agustino Yarzún de Paranormal Austral, a esta hora desde Puerto Montt. Todo coincide un poco que en un momento viene algo que la naturaleza hace que se reinicie todo. Viene un reset completo. Todas estas historias señalan que, como bien dices tú, en algún minuto sucedió algo que acabó de golpe con la civilización de turno, sea Mu o en este caso sea la Atlántida, que es lo que estamos hablando ahora. Siempre es algún movimiento telúrico o es algún tsunami maremoto el que acaba por completo hundiendo el continente o en este caso hundiendo la isla. Se piensa que, según lo que señala Platón en sus diálogos, esto estaba en el estrecho de Gibraltar, directo hacia el Océano Atlántico, y que los montes más altos de esta isla, es decir, las montañas más elevadas que tuvo, quedaron sobre la superficie terrestre, siendo estas las islas que componen la Macronesia, entre ellas las Islas Canarias y Cabo Verde. Se señala que esas islas serían supuestamente serían montañas pertenecientes al continente hundido de la Atlántida. Tampoco se ha encontrado rastro submarino, nada, ¿no? No se ha encontrado rastro por más que se ha buscado. Sin embargo, hace no muchos años se pensaba que la ciudad de Troya era falsa, era una invención de Homero en su Ilíada y en su Odisea. Sin embargo, como reitero, hace no muchos años se descubrió, no recuerdo específicamente en qué lugar, pero se descubrieron ruinas de una ciudad que efectivamente era como la que describía Homero en la Ilíada. A partir de ese punto hay muchos investigadores que señalan que la Atlántida en realidad sí existió, pero no se está buscando en el lugar correcto, sino que están bastante equivocados en la ubicación geográfica. Platón nos habla sobre un lugar donde podría estar esta isla. Ahí la vemos, en esta representación. Esas montañas que se ven ahí serían lo que conforman estos islotes de la Macronesia, es decir, se hundió el continente, bajó, pero las montañas quedaron por sobre el nivel del mar, dando origen a estas nuevas islas y a estos nuevos pueblos o ciudades. Como bien también señalábamos, se supone que esto es producto del movimiento de las placas tectónicas en lo que se conoce como deriva continental. A partir de ese movimiento se da la teoría de que pudieron existir este tipo de civilizaciones que en un momento determinado fueron eliminadas o sufrieron grandes daños al moverse las piezas que componen los continentes o que componen el planeta, y de esta forma se hunde dejando solo visible una parte del continente, que en este caso serían las montañas, que con el paso de los años se transforman en islas. De esa manera también se explica por qué existen tantos islotes en ciertas partes del mundo, claro, pareciendo o dando la impresión de que ahí antiguamente hubo algo. Si tú comienzas a unir ciertos puntos donde hay muchos islotes, te vas a dar cuenta que es probable que debajo de esos islotes o debajo de esas islas existe un continente hundido, que es también algo que voy a hablar al final, porque sí se descubrió un continente hundido. Que no es una locura pensarlo, digamos, por cómo ha ido evolucionando la Tierra, cómo se ha ido configurando tectónicamente. Ahora, claro, también hay muchos auditores que están escribiendo a través del WhatsApp de la radio. Coincide con los relatos de la Biblia, por ejemplo, para quienes son católicos, cristianos, del diluvio, que desapareció, que todo se inundó, que hubo cambio en la fisonomía de la Tierra de manera importante. Pero también coincide de que el hombre tiene re poco conocimiento del fondo del mar. Pues somos súper limitados para poder explorarlo, ¿no? Cierta profundidad, algunas zonas nada más. No podemos llegar hasta lo más profundo del mar de pronto hoy día. Exacto, no se puede llegar, hay más conocimiento del espacio que del propio océano. Exactamente. Se conoce más de la Luna, de Saturno, de Júpiter, que de nuestro propio océano. Si bien hay gente que defiende que ya está bien, estas ciudades son mitológicas, puede que no hayan existido porque los tiempos no concuerdan, nada puede decir tampoco que no existieron, porque como dices tú, el fondo marino es inexplorado en su mayoría. Si es que un 10% de los océanos o del mar en general, de los océanos en general, se han estudiado, se han investigado, desconocemos el resto.
Claro, conocemos que hay en capas más profundas. Y llama mucho la atención de que nos preocupemos tanto del espacio y no nos preocupemos un poco del fondo de la Tierra, y que a pesar del avance tecnológico no hemos podido superar temas como la presión del agua, etcétera, digamos. Son cosas que, como señalas tú, no se han podido superar y no han tenido una solución concreta. Es más fácil salir fuera del planeta, supuestamente, porque hay personas, hay teóricos conspiranoides que señalan que realmente el hombre nunca llegó a la Luna, pero ese es otro asunto y que no conocemos el espacio en totalidad. Pero hay más una preocupación de afuera que investigar lo que hay dentro. Es extraño que no exista la tecnología capaz de llevarnos a profundidades mayores sin sufrir ningún peligro o daño irreversible. Es bastante extraño. La imagen que vemos ahí haría alusión a la desaparición de la Atlántida. Hay quienes señalan también que la Atlántida desapareció producto de la explosión de una isla, así como el volcán Krakatoa desapareció una isla en el Océano Índico, si no mal recuerdo, o por ahí cerca. Se supone que la Atlántida también se habría hundido producto de la explosión de uno de sus volcanes, y esta explosión, o esta erupción, fue tan grande que provocó no solo un terremoto, sino que un maremoto, porque la Atlántida, recordemos, era un islote, era una isla. ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Que no fue solamente en una noche que se eliminó esto, sino que fue en varios días. Producto de la erupción volcánica, comenzó a temblar toda la isla y se comenzó a fragmentar poco a poco, y eso ocasionó que el mar comenzara a recogerse y comenzara a hundir de a poco la civilización. Con el tiempo, después se señala o surge la historia de que la Atlántida sigue existiendo como una ciudad submarina, en la cual sus habitantes se transformaron en tritones y en sirenas, y desde ahí ellos seguirían existiendo. Desde ahí surge toda esta historia de que la ciudad se hundió por completo, quedando casi intacta en las profundidades del mar, no pudiendo ser encontrada todavía porque no se sabe a ciencia cierta en qué lugar físico o geográfico está ubicado realmente. Pero reitero, así como durante muchos años se creyó que Troya no era más que un invento del escritor, del poeta Homero, se descubrió que realmente sí existió y que hay evidencia física del que el lugar en sí fue real. De ese modo no podemos descartar, según algunos estudiosos, que la Atlántida no exista, porque como bien señalas tú, no hay un estudio acabado del fondo marino. Claro, hay ciertos radares, ¿no?, que dan ciertas profundidades, que sirven para orientar, particularmente a quienes hacen el trabajo marino, las armadas, en fin, pero no conocemos, no tenemos imagen, no sabemos cómo es el fondo, digamos, ¿no?, muy oscuro, etcétera. Claro, no se sabe a ciencia cierta qué pasó, y como esto está hundido y no se puede llegar tan abajo, tan a profundidad, queda solamente en mitos, pero no se puede descartar que existan. Quedan dos continentes o quedan dos civilizaciones de las cuales hablar. No sé si se hace pausa ahora o continuamos nomás, Mauricio. Tú me dirás. ¿Continuamos? ¿Hacemos la pausa? ¿Alcanzamos a la pausa? ¿Sí? Hagamos una pausa. Hagamos perfecto. Una pausa y volvemos enseguida, ¿te parece, no? Sí, Mauricio, no hay problema. Ahí damos un respiro para que la gente vaya a tomar agua, digamos, para seguir. Estamos conversando con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral a esta hora acá en el Trasnoche de la radio. Porque en nuestro equipo nadie duerme a esta hora. El Trasnoche de la radio. Bueno, volvemos para hablar de estas civilizaciones perdidas. Estamos conversando con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Hay muchos auditores que nos están preguntando cómo contactarte para conocer más de estos y otros temas, ¿no? Yo les quiero reiterar que Agustín lo puede ubicar en la página en Facebook Paranormal Austral. Él tiene sede, él es profesor y trabaja ahí en Puerto Montt, es de Puerto Montt. Y se contacta con ustedes a través de su página en Facebook, Paranormal Austral, y ahí pueden hacer las preguntas, enviarte mensajes directos, plantearte temas, etcétera, querido Agustín, ¿no? Sí, así es, Mauricio, correcto. Ahí mediante la página pueden hacer consultas, aclarar dudas o proponer temas de repente, o debatir algún tema que les parezca interesante y que crean que faltó algún tipo de explicación, como he hablado de repente con algunos auditores que me dan su opinión de, mira, me hubiese gustado o creo que faltó esto en el tema, cosas para ir también retroalimentando las historias o los temas que tratamos acá. Oye, dice, nos escriben muchos auditores, hay mucha interacción, muchísimas gracias. Tocamos esta canción también para ir a preparar el café, digamos, para continuar en la conversación. Dice, me llama profundamente la atención que en casi todos los relatos acerca de diferentes civilizaciones, en diferentes tiempos, casi hay un factor común que son las pirámides. Nos están preguntando acá algunos auditores, dice,
A ver, muchos dicen que a lo mejor esto podría también responder a un cambio de polaridad en el continente. ¿Acaso los tsunamis, digamos, han destruido la humanidad a través de la historia? Bueno, todo eso puede ser, eso y un poco más también, ¿no? Exacto, siempre existe la posibilidad de que eso realmente sea así, como bien señalan ahí los tsunamis. Si te das cuenta, en todas las historias bíblicas, mitológicas, siempre va a existir la historia del diluvio universal o del hundimiento de las tierras, siempre existe eso. Y como también señalan ahí, la presencia de pirámides, los aztecas, los mayas, civilizaciones incas, y en Egipto y otras partes del mundo. Se dice que en la Atlántida existían grandes pirámides, también en la tierra de Mu, que había una pirámide que era 3 veces más grande que la pirámide de Giza. Pero también se señala que antiguamente, como reiteramos, estos continentes formaban un solo supercontinente llamado Pangea. Desde ahí surgen todas estas concepciones o ideas de las pirámides, de las construcciones y del mito del diluvio universal, porque ahora, antiguamente habría sido una sola gran población. Ahora también acá nos plantean, y yo creo que es interesante analizar la conversación, hoy día estamos viviendo el deshielo de una serie de placas, casi continentes de hielo, ¿no? Derretimiento de geyser y demás. Lo que también podría responder a aquello, ¿no? Hay países que se van a ver un tanto más inundados, sobre todo los bordes costeros, hay zonas que van a comenzar a desaparecer, es un poco pareciera ser el ciclo de la Tierra. Claro, el ciclo de la Tierra va de esa manera, como ya habíamos hablado. Siempre las piezas se vuelven a reacomodar, se separan, se vuelven a juntar, se acercan, forman otros continentes. Ahí vemos ahora una imagen que ilustra cómo se fue formando la Tierra poco a poco. Y como bien dicen, los deshielos o el desprendimiento de icebergs o el derretimiento de los polos vendrían muy de la mano con esto, de cómo los continentes o de cómo la Tierra vuelve o comienza a reformarse, cómo comienza a transformarse. La Tierra no podemos desconocer que solo tiene 2.000 millones de años, tiene 2.000 años, sino que tiene mucho más tiempo que eso. Han existido diferentes periodos en la historia donde la Tierra ha cambiado, ha mutado, se ha congelado, se ha descongelado, han existido criaturas 10 veces más grandes que las que tenemos ahora, y también han existido criaturas más pequeñas de las que existen ahora. Es decir, la Tierra ha sufrido cambios constantes, eso no se puede desconocer. Y también ha sido impactada por un meteorito que fue la que extinguió los dinosaurios, etcétera, digamos. Entonces, todo ha pasado, ¿no? Exacto, han pasado muchas cosas en la Tierra de las cuales también se desconocen muchos aspectos. Si tú comienzas a dar cuenta, antiguamente la Tierra era una sola gran masa, se empezó a desprender y de ahí tú puedes empezar a cuestionarte, ¿será cierto que en realidad existieron otras civilizaciones? ¿Será cierto que antes de nosotros hubieron otras personas? Inclusive, en 300 millones de años más, cuando nosotros como civilización o como continente no existamos, puede que los nuevos habitantes se pregunten, ¿habrá existido una civilización anterior a nosotros? ¿El planeta habrá sido colonizado? ¿Qué pasó con nuestros antepasados? Porque nosotros conocemos nuestra historia actual. Hacia atrás es muy poco lo que se sabe, más allá de los dinosaurios. Hay quienes postulan que, como estamos viendo ahora, existieron civilizaciones igualmente avanzadas como nosotros hace miles de millones de años, pero que fueron borradas por distintos problemas de carácter geológicos o por problemas internos, guerras, como podría ocasionarse también con nosotros. Claro, porque esta suerte de ¿no es cierto?, de debacle mundial, ¿no?, producto del clima, de las guerras, en fin, casi extinguiendo la humanidad, pasan varios millones de años para que vuelva a poblarse, y esos varios millones de años quedan un poco en la cultura, ¿no?, en los mitos que se van traspasando de voz en voz, pero después van desapareciendo, se van distorsionando. Es decir, también sería ser tremendamente egocéntrico pensar de que hemos sido los únicos que hemos poblado un planeta, que tenemos una mente relativamente más inteligente y que no ha existido nada más. Exacto, no podemos pensar que nosotros somos el punto de partida en cuanto a la civilización. Sí. La próxima semana vamos a hablar de algo que se llama UPARTS, o 2 semanas más, no recuerdo. Los UPARTS hacen referencia a objetos fuera de tiempo. Hay lugares donde se han encontrado cosas que no tienen nada que ver con el periodo histórico, adelantando un poco el tema que se viene. Por ejemplo, se han encontrado en una de las pirámides de Egipto se encontró un reloj de hace millones de años, que era un anillo que tenía un reloj inserto. Cómo se creó, cómo llegó hasta ahí, se hicieron pruebas con carbono 14 y se determinó que ese reloj tenía millones de años. Era imposible que se haya construido en esa época. Eso me llamó la atención. También he visto fotografías, ponte tú, de la década del 20 o el 30, con elementos similares a celulares, por ejemplo. Claro, es decir, ¿cómo llegan esos objetos ahí o por qué en lugares arqueológicos donde existen vestigios de civilizaciones antiguas puedes encontrar tecnología moderna?
cosas que no son de su época. Es decir, si nos detenemos a pensar un poco, la Tierra se ha transformado muchas veces. ¿Por qué vamos a ser nosotros los únicos que han existido o han pisado este planeta? Es muy probable que hayan existido otras civilizaciones anteriores y que buscando bien logremos dar con esos objetos que son indicios de que realmente existió ahí. Los últimos dos supercontinentes que nos queda hablar, uno de ellos se denomina Lemuria. Igual que los animalitos, digamos. Exacto, a eso te iba a preguntar, si conocías a los lémures. Sí, claro, estos claro. animalitos. Mira, esta teoría es un poco extraña. En el año, a mitad del siglo XIX, en 1864, un grupo de científicos franceses comienzan a pensar, ¿por qué existen lémures en distintas partes del mundo, siendo que es prácticamente imposible que se trasladen de un punto a otro, sin que fallezcan, porque tienen que atravesar el océano? Y comienzan a pensar y crean la idea de que hace muchos años existió un supercontinente al que ellos denominan Lemuria, que es donde se originan estos animales particulares. Desde ahí, desde ese continente que vemos acá, que habría estado cerca de Australia, surgen todos estos seres, todos estos animales que poblan diferentes partes del mundo. Según los teóricos de esto, los habitantes de Lemuria no habrían sido tan avanzados como los atlantes o como los habitantes de la tierra de Mu, sino que ellos habrían sido un poco más rudimentarios, favoreciendo la espiritualidad y el pensamiento, más que crear tecnología, más que avanzar. Habrían subsistido un poco antes, unos pocos millones de años antes que la Atlántida, y habrían desaparecido debido a dos factores. El primero, el típico, un maremoto, un cataclismo que acabó por hundir todo el supercontinente. Y el otro es que los atlantes, en su afán de conquistar la Tierra, llegaron a este lugar, al continente de Lemuria, acabando con todos los habitantes, ya que estos no poseían tecnología y eran mucho menos avanzados. Y desde ahí también, al provocar esto, los animales, los lémures, comenzaron a escapar del continente para irse a otros lugares. Así se explica por qué existen estos seres. Es la idea, la concepción que existe sobre Lemuria. También se dice que Lemuria habría sido habitado por una raza extraterrestre, que ellos habrían llegado a este lugar, habrían jugado un poco a ser dioses, como es lo que se dice siempre, crearon algunos seres, algunos humanos primitivos, y habrían quedado descontentos con sus creaciones, porque estos se comportaban de manera errática, es decir, no era como ellos esperaban que fueran una especie de sirviente o que fueran, en último caso, obedientes, sino que fueron bastante rebeldes los seres que crearon, y debido a esto deciden acabar con el continente, haciéndolo desaparecer, hundiéndolo. De esa manera el continente de Lemuria, que algunos igualan al continente de Mu, y que dicen que existió al mismo tiempo de la Atlántida, viene a reforzar también esta idea de por qué existen ciertos islotes en partes del mundo que parecieran estar unidos o que pertenecen a una misma línea, que serían también las montañas de este continente, de Lemuria, que sería el más particular, el más extraño de estos supercontinentes, junto a la Atlántida y Mu. Oye, acá ahora hay muchas opiniones. Sí. Te interrumpo con una. Dice, estas civilizaciones tienen muchas cosas en común. Las pirámides, sus dioses, los contactos con reptilianos eventualmente. Y su castigo fue haberse separado de Dios verdadero. También dice relación con una creencia de un ser superior y que también en algún momento comienza como a separarse de esa creencia, ¿no? Es como un ciclo también. Claro, siempre existe ese mismo relato, que son creados por alguna entidad y en algún momento cometen algún error o el dios o los dioses, descontentos con su creación porque estos no eran como esperaban, deciden castigarlos y eliminarlos. Hay muchos elementos en común. El más destacable o el más representativo siempre va a ser la pirámide, que siempre va a existir y que siempre va a estar apuntando a un punto estratégico. Hay quienes también señalan que los extraterrestres que han llegado a visitar la Tierra, son todas estas teorías, historias, crearon estas pirámides como puntos de referencia para que ellos pudieran llegar a ciertos puntos específicos donde existe magnetismo o donde existen zonas que para ellos son importantes para poder cargar combustible o para poder descansar en ciertos periodos. Por eso, en ciertos puntos del mundo existen pirámides que apuntan hacia un punto determinado, es decir, son unas especies de señales o una especie de faro. Una especie de faro para las naves extraterrestres. Ahora, nosotros hablamos de todos estos continentes, Lemuria, Mu, la Atlántida, y todos apuntan a lo mismo, que se hundieron.
¿Qué dicen los científicos? Que esto es imposible, que ningún movimiento telúrico es tan grande como para hundir un continente y hacerlo desaparecer por completo. Sin embargo, hace 2 o 3 años, si no mal recuerdo, se descubrió que Nueva Zelanda y Nueva Caledonia pertenecen, mejor dicho, a un continente hundido. Durante 20 años, científicos neozelandeses, apoyados por sus pares británicos y de otras localidades, comenzaron a investigar y a postular que Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y todos los islotes que están ahí forman parte de un solo continente, es decir, que no son aislados, que todo esto alguna vez fue un gran continente que estuvo sobre el nivel del mar y que en algún momento determinado por el movimiento de placas se hundió. Esto es real, existe, se puede buscar en internet y les va a aparecer como Zelandia, que es el continente, el 8º continente que existe en nuestro planeta, pero que está hundido en un 90%. Otros postulan o cerca de un 90% está hundido. Algunos dicen que un 6%, un 8% solamente es visible, siendo Nueva Zelanda y Nueva Caledonia montañas que quedaron sobre el nivel del mar, que se transformaron posteriormente en estas grandes islas que conocemos hoy en día. Este supercontinente tiene cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados de área, es decir, esa es la extensión que tiene, 5 millones de kilómetros cuadrados, siendo más grande que Groenlandia y que inclusive más grande que la India, es decir, es un supercontinente, es un continente gigante hundido en el mar y que fue descubierto hace muy pocos años. Desde ahí se comienza a postular o a señalar que continentes como la Atlántida, Mu o Lemuria en realidad sí pudieron existir y que sí están hundidos o que están ocultos entre las placas tectónicas de la Tierra, porque eso es algo que no se puede estudiar. Yo no puedo llegar y comenzar a separar las placas para saber si hay algo ahí. Debido a este estudio, los científicos comienzan a señalar que es muy probable que existan 5 o 4 continentes más o microcontinentes hundidos en el mundo que nosotros desconocemos. Aferrándose a eso, los estudiosos de Atlántida y de Mu señalan que estos continentes en realidad sí existieron, fueron de menor tamaño tal vez, y que están hundidos, pero sí que existieron y que existieron estas civilizaciones, porque Zelandia fue descubierto hace muy poco obtuvo la categoría oficial de continente, porque antiguamente solo era una historia de algunas tribus que decían que antiguamente frente a donde está Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, que eso era parte de una sola faja de tierra, es decir, que no eran islas separadas, sino que era una faja de tierra completa. Esas eran historias que se contaban antiguamente y que nadie creía en sí, pero que poco a poco se fueron dando cuenta que en realidad sí existía algo ahí debajo. Y como bien señalabas tú antes, desconocemos mucho el fondo marino, no sabemos qué es lo que hay debajo. Así que finalmente puede que estas historias sí sean reales, en cierto modo, tal vez no hablando de los avances tecnológicos que tenían, ni que tenían aeronaves, o que poseían ciertas capacidades telepáticas o ciertos poderes, pero puede que sí hayan existido estas tierras en algún punto de la historia, y que desaparecieron o se deformaron por el movimiento constante de los continentes. Y ahora con la evolución natural que tiene este planeta como tierra, como elemento físico, podrían volver a emerger, podrían volver a juntarse, a fragmentarse, o sea, está abierto, digamos, no hemos sido testigos ni siquiera de un cuarto de la historia física que tiene el planeta. Exacto, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay debajo, si en algún momento, como bien señalas tú, las placas se van a mover y puede que aparezca un continente que jamás supimos que existió, puede que la Antártica vuelva a ser habitable. Es más, hay gente que señala que en la Antártica existe un punto o una entrada secreta hacia un continente completo que está bajo estas capas de hielo, que hay un punto que es de muy difícil acceso, se encuentran las historias, en el cual tú puedes acceder a una especie de subterráneos, de túneles subterráneos que te van a llevar a un continente que está ahí debajo completamente hundido o que está completamente escondido por las capas de hielo reinantes en la Antártica. La Antártica es un continente completo. Y en algún momento la Antártica fue habitable, no estaba cubierta de hielo. Y en algún momento de la historia, en muchos millones de años más, la Antártica es probable que vuelva a ser habitable. Hay quienes señalan que es probablemente, inclusive la Antártica fue la Atlántida antes de ser Antártica, o que la Atlántida fue Mu antes de ser Antártica. No se sabe a ciencia cierta porque tampoco se ha explorado en su totalidad este continente porque es muy complejo.
de llevar una expedición ahí para saber qué es lo que existe realmente. Oye, este es un tema realmente apasionante porque nos damos cuenta que somos ínfimos frente al entorno, digamos. Es como cuando usted limpia, ¿no es cierto?, una mesa con cloro, dejó nada, y va a los 2 meses y ya hay vida, digamos, hay microorganismos, etcétera, ¿no? Yo creo que así también ha pasado con la Tierra, con esta gran millones y millones y millones de años que tiene de desarrollo, donde no hemos sido testigos del todo, ni siquiera, insisto, del 0,1% de lo que pasa acá, y cómo se ha ido transformando y todo lo que puede seguir ocurriendo, es decir, fenómenos como los de hielo, fenómenos como las inundaciones, como los terremotos, como los impactos de meteoritos, evidentemente que han afectado a este planeta y han influido en su vida, ¿no? Exacto, la Tierra está en constante cambio, en constante transformación. Si bien el calentamiento global es un tema que nos está afectando y está provocando la aceleración de esta transformación. Pero es una aceleración de un proceso que era inevitable, digamos. Exacto, es inevitable que en algún minuto los polos se iban a deshielar, iban a comenzar a fragmentarse, que iba a comenzar a subir el nivel del mar. Eso iba a pasar sí o sí en algún periodo de la historia, pero nosotros, los humanos, estamos provocando que este periodo se acelere, y si seguimos así es probable que incluso el movimiento de continentes, según la teoría de la deriva continental, es muy probable que los continentes comiencen a moverse mucho antes de lo que se espera, de lo que se postula. No claro. sé si en 10, 20 años, no. O sea, podríamos ser perfectamente una Atlántida, digamos, actual, ¿no? Claro, podríamos ser una Atlántida, o podrían comenzar a surgir estos continentes de repente de la nada, debido al nivel del mar. Puede que se descubran. Hay islotes o islas que se han ido descubriendo gracias a esto, porque de repente el nivel del mar comenzó a bajar y de la nada apareció una isla, un islote que nunca nadie supo que ella existía, pero que debido a esto de repente apareció. Oye, acá, o debido a movimientos telúricos comienzan a aparecer nuevas formaciones rocosas. Aquí hay una pregunta que me parece tremendamente interesante. Este tema podríamos hablar toda la noche, sobre todo para los programas de noche, son súper interesantes. ¿Seríamos nosotros la única civilización avanzada que ha existido, ya que los vestigios existentes, como las pirámides, en fin, eran bastante rudimentarias? Claro, yo no sé si el avance pasa por la tecnología que tenemos, ¿no? Porque ellos tenían otro tipo de herramientas, digamos. Exacto, la modernidad no se marca porque nosotros tengamos smartphone o tengamos tecnología que nos permita vivir más cómodamente, sino por cómo esa civilización en su época, con sus determinados conocimientos, fueron avanzados. Podemos hablar de una sociedad avanzada que practicaba la agricultura, que la conocía. Para ellos ese fue un gran avance en esa época. Para nosotros la agricultura lo vemos como algo menor. Para nosotros el Internet es un gran avance tecnológico. Para otras civilizaciones, la utilización de herramientas pudo haber sido el gran avance tecnológico de su época. Claro. Sin embargo, también existen creyentes en que este periodo es cíclico, que nosotros, o en algún momento, este mismo nivel de tecnología se llegó a alcanzar y llegó a un punto en que la Tierra decidió reiniciar todo nuevamente, haciendo desaparecer todos los avances que existían. Por eso te hablaba adelante de los UPARTs, que son estos objetos fuera del tiempo, que lo vamos a ver más adelante, la próxima semana, y te vas a dar cuenta que existen ciertas cosas que tú dices, esta brújula o este telescopio no tiene por qué haber existido hace 500 millones de años, si esto se inventó recién hace poco. Hay objetos que tú dices que fueron descubiertos ahora, pero hay evidencia de que existieron elementos muy similares hace 20, 30, 40, 50 millones de años atrás. Es decir, al parecer sí existieron civilizaciones muy anteriores a nosotros que probablemente manejaron la misma tecnología, pero es algo que no se puede descubrir o no se puede debatir a cabalidad porque no existe toda la evidencia. Quizás esa misma tecnología significó el fin de esas civilizaciones, como está pasando hoy día con la nuestra, no tanto auto, tanta industria, tanta energía que se requiere, calentamiento global, y bueno, ya estamos repitiendo la historia nada más. Claro, por eso te digo, se dice que la historia es cíclica, que esto se está repitiendo, que en algún momento vamos a llegar a un punto en que el planeta va a comenzar a cambiar abruptamente y va a comenzar a desaparecer todo, debido a erupciones volcánicas, debido a tormentas, debido a erupciones. Es decir, la Tierra se va a empezar a acomodar otra vez y reinicia todo de nuevo. Es decir, se acaban los humanos, viene otra civilización después. Y puede que esa civilización se pregunte lo mismo que nosotros. ¿Habrá existido a alguien anterior a nosotros? ¿Seremos los primeros? ¿Seremos los únicos? Y así sucesivamente se va repitiendo la historia. Se transforma en un ciclo sin fin hasta que el Sol en algún momento se transforme en una enana roja, explote y se acabe con todo de una vez.
Querido Agustín, como siempre un placer tenerte en esta mesa de trabajo. Hay muchos auditores que nos están preguntando cómo ubicarte, fácil. Él tiene una página en Facebook que se llama Paranormal Austral. Ahí lo pueden encontrar. Y este programa ya va a estar en los próximos minutos disponible también ahí en biobiotv.cl, en nuestra página en Facebook, para que puedan compartirlo, repasarlo, recomendarlo, etcétera. Hay mucha interacción de nuestro público, ¿eh? Hay un dispositivo que se llamaba un mecanismo antiquitera, encontrado en la costa del Mediterráneo. Se calcula 2.500 años de antigüedad. ¿Qué tal? Vamos a hablar de eso precisamente en los próximos capítulos, de qué era, cuál era su función, porque tampoco se sabe cómo se utiliza o para qué servía. Se encontró, se estudió, pero no se sabe a ciencia cierta para qué fue utilizado o cuál era su finalidad. Es muy interesante ese mecanismo de anticitera o antiquitera. Hay pruebas, dice, contundentes que las pirámides bajo ningún punto de vista eran tumbas. Yo personalmente realicé mediciones con cámaras de la reina. Quisiera que un día, dice, con esto pudiéramos debatir. Oye, aquí, este es un tema, ya. Mira, antes que me olvide. Sí. Se dice que en la Antártica inclusive existen pirámides, pero que están sepultadas bajo estas capas gigantes de hielo. Se dice que existen pirámides, al igual que en Giza, que en México y que en Perú, en algunos puntos, que existen estas pirámides ahí, pero que no se han descubierto porque están cubiertas bajo la nieve. Algo tienen que tener las pirámides, ¿eh? Que apuntan al espacio y que generan algo, ¿no? Vamos a postular ese tema para hablarlo más adelante y ver qué es lo que sale. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral, con nosotros desde Puerto Montt, aquí en la radio. Un abrazo, Agustín, cuídate. Gracias, Mauricio, igualmente para ti. Somos los expertos en informarte a esta hora. El trasnoche de la radio.